Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernanda Murillo y hoy voy a presentar el tema de políticas comerciales de Trump, su impacto en la balanza de pagos y el tipo de cambio en Estados Unidos y México. La presentación la tengo acá por si me ven que estoy volteando por acá, pero aquí abajito les estará saliendo las diapositivas que yo vaya explicando. Se comenzará con fundamentos y contexto de la política comercial de Trump. La política comercial, para empezar, es un conjunto de reglas que dictan cómo se llevará a cabo relaciones internacionales comerciales. Su objetivo es promover el crecimiento económico y equilibrar estas relaciones, ¿no? La política económica de Trump cambió debido a que el presidente notó que algunos tratados como el TLCAN, Estados Unidos es el país menos beneficiado de estos, y es razonable porque estos, como Estados Unidos como potencia mundial, no se va a ver tan beneficiado como lo son México o Canadá, que son economías pues que aún no llegan a un punto tan alto como lo es Estados Unidos, ¿no? Comparando otras administraciones y un contexto previo de Trump, ¿no? Antes de Trump, el presidente Barack Obama y sus antecesores promovieron mucho lo que es el crecimiento económico, los tratados de libre comercio entre todo el mundo, ¿no? Y para esto es porque Estados Unidos tiene una trayectoria ya muy grande, tanto guerras como económicamente. Por ejemplo, está la crisis económica mundial del 2008, ¿no? Cuando es uno de estos bancos tan importantes como Lehman Brothers rompe y desequilibra todos los bancos de los que dependían, ¿no? Otra cosa sería que Obama impulsó acuerdos como el TPP, que es el Trans-Pacific Partnership o el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, que era un acuerdo un poco parecido al TLCAN, pero con los demás países del Pacífico, como son los países asiáticos, ¿no? Esta era una propuesta de tratado de libre comercio con varios países, de los cuales se beneficiaban todos, pero como el TLCAN, Estados Unidos no se veía tan reflejado en pues, sus ganancias. Siempre salía con un déficit y los demás países salían con un superávit mayor al de Estados Unidos. Aparte de que está la visión económica American First, que esta política económica que está haciendo Estados Unidos no es del todo mala. Si la vemos desde otra perspectiva, el presidente quiere salvaguardar su economía, ¿no? Fomentar la economía local, no depender de tantas naciones, de tantos comercios. Pero si lo vemos desde el lado de México o Canadá, nos afecta a nosotros porque dependemos mucho de Estados Unidos. No se refiere a que no lo podamos hacer. Sin embargo, tanto tiene como pros y contras para nosotros como tiene pros y contras para Estados Unidos, ¿no? El siguiente, el objetivo de la política comercial de Trump, como ya se dijo anteriormente, no es una mala decisión del presidente y muchos medios lo hacen ver como si fuera egoísmo. Sin embargo, es una medida muy racional, de hecho. Estos objetivos llevan como la reducción del déficit comercial, que esto se vio con los tratados como el TLCAN, que no son tan beneficiarios para Estados Unidos, la protección de la industria nacional, que seamos honestos, Estados Unidos tiene muchísimas empresas de las cuales puede sacar muchísimo jugo, muchísimo potencial. La atracción de inversiones, al ser un país más independiente, el IED podría subir o aumentar, y la renegociación de tratados, porque no está cerrado a simplemente cerrar los tratados como el TLCAN u otros. Simplemente quiere que sea un poco más beneficiario para Estados Unidos, que poniéndonos en posición del presidente tiene sentido, ¿no? Okay. Los instrumentos de la política comercial y las medidas, ¿no? Estos instrumentos sirven para regular e influir los intercambios comerciales de los países, ¿no? Fomentar el desarrollo, proteger industrias o establecer relaciones estratégicas, ¿no? Estos son como los aranceles que pues regulan el comercio, ¿no? No se ponen nada más porque sí. Por ejemplo, hablando de aranceles, el aumento de aranceles a China es un tema que se tiene muy consciente desde el 2018, ya desde que este año Estados Unidos impuso aranceles a China
lo cual China contestó de la misma manera, poniendo aranceles, y desde ahí tienen pues esta guerra comercial. Uno de los ejemplos más sonados es el aumento al 25% del acero y 10% de aluminio. Y que esto es muy... Esto afecta a los dos países como tal, especialmente en el sector automotriz. Entonces, como Estados Unidos fabrica ciertas partes de carros, como China produce ciertas otras, entonces esto solamente aumenta los precios. Impacto de las políticas comerciales de Donald Trump, ¿no? En ese impacto para México, aparte de muchas otras cosas como el aumento de precios o cualquier otra cosa, afectan el tipo de cambio. Y un ejemplo de esto es que el peso llegó a estar en 21.15 pesos por dólar. Esto por las políticas comerciales. Sin embargo, se sabe que influyen otras cosas como el cambio de presidente de Estados Unidos, el cambio de presidente de nuestro país. Pero, sin embargo, también entra en este tema de las políticas económicas. Hablando del tema, otras cosas que afectan el tipo de cambio es la oferta y la demanda de divisas, la tasa de interés y la política comercial, la inflación, el crecimiento económico de los dos países, porque lo que haga Estados Unidos afecta o beneficia a México. Y, como dije anteriormente, la política comercial y los aranceles. Esto es en el tipo de cambio a la moneda mexicana, pero ¿cómo es a la moneda estadounidense? El dólar, ¿no? Hay factores que lo favorecen y factores que lo debilitan, como todo. Uno de los que lo favorecieron es la incertidumbre comercial. Pongámoslo como en el COVID, ¿no? La gente, al leer los síntomas del COVID, se empezó a preocupar por la diarrea, ¿no? Cosa curiosa pero válida. Entonces, ¿qué pasó? En diversos centros comerciales, Walmart, Soriana, Chedraui, se agotó el papel higiénico como medida de prevención. Es prácticamente lo mismo, pero con el dólar. Al haber mucha incertidumbre, la gente empieza a comprar dólares por prevención, o como si el dólar llega a subir, yo tengo esto, entonces lo compro antes que me sale más barato. O otro factor que le favorece el aumento de la tasa de interés por la Reserva Federal, que prácticamente es más atractivo para los inversionistas este aumento, ¿no? Y en factores que lo debilitan, un gran ejemplo es la guerra comercial de China. Esto afecta en la confianza que los inversionistas tienen en Estados Unidos por no saber si va a ir más allá de una guerra comercial, ¿no? En efectos positivos y negativos de los aranceles en Estados Unidos. En Estados Unidos, efectos positivos creo que serían más a largo plazo, como la protección de las industrias nacionales, que por el momento no se ve, ¿no? Pero más a fondo se puede llegar a aprovechar ese potencial que tiene Estados Unidos y todas sus industrias, o la reducción del déficit comercial con China y otros países. Por este mismo del Telecan, al ya no tener el Telecan, estos números favorecen un poco más a Estados Unidos poco a poco, ¿no? Pero desfavorecen a otros países de los tratados, ¿no? Factores negativos, sobre todo el aumento de precio en los productos de Estados Unidos. Como se sabe, México es exportador muy importante para productos agropecuarios para Estados Unidos, como son frutas, verduras y estas cosas, que al final son alimentación de muchos, o de la mayoría, ¿no?, del pueblo estadounidense, y estos precios, al aumento de aranceles, se ven reflejados en considerable cantidad de aumento. Y por lo tanto, el impacto en la economía mexicana es muy diferente. Por ejemplo, gracias a estos aranceles se tiene la incertidumbre de qué va a hacer con el Telecan. A la fecha creo que está la renegociación del Telecan, lo cual tiene a los financieros, economistas como muy al pendientes, y a toda persona que exporte sus productos o bienes o servicios a Estados Unidos los tiene muy pendientes esta renegociación, si va a ser pues a favor o en contra de ellos. Está eso.
y la fluctuación del mercado. Por ejemplo, hubo una depreciación del 2.2%, lo cual hizo que el peso estuviera 21.15 pesos por dólar. Y creo que ha estado en más, ¿no? Para esto, ¿cómo respondió Banxico, no? Se vendieron las reservas internacionales. Hubo un ajuste en la tasa de interés para disminuir la inflación y se monitorea la volatilidad de lo que son las divisas. Definición y componentes de la balanza de pago. Para empezar, ¿qué es una balanza de pago? Es el registro contable que refleja todas las transacciones que ha hecho un país en un cierto periodo. Transacciones económicas, cabe aclarar, ¿no? Es conformado por una cuenta corriente que tienen todas las exportaciones, importaciones, ingresos primarios, etc. La cuenta financiera, que es flujo de inversión extranjera directa, el IED, y la cuenta de capital, que es la transferencia de capital de productos no producidos, por así decirlo. La guerra comercial con China y sus efectos. Para empezar, ha tenido muchísimos efectos, tanto positivos o más a la vista negativos, tanto Estados Unidos como para China, ¿no? Uno de estos es el aumento en las importaciones. El costo de las importaciones ha subido por cuestión de los aranceles. La respuesta que tuvo China a este aumento en los aranceles, que fue casi igual, ¿no? Por así decirlo, China y Estados Unidos están al tú por tú, por así decirlo, en esta guerra comercial, ¿no? Esperemos que no pase a una guerra más allá de esa, ¿no? Hay un impacto mixto en el sector, en muchísimos sectores, más que nada en el automotriz, que se vio afectado creo que en un 25%, y se está reescribiendo reglamentos, lo cual creo que ha sido como un 75% de cambios, ¿no? Este sector es el más afectado, por ejemplo, con los 25 y el 10% de aranceles en aluminio y metal, ¿no? Y la reducción del crecimiento económico. Por estos aranceles, y tomando en cuenta, o como ejemplo, la industria automotriz, todos saben que los autos o los carros, coches, como les quieran decir, son de muy alto valor. O sea, cuesta producirlos, pero cuestan más comprarlos, ¿no? Entonces, al no tener, o al aumento de estos precios, ya dejas afuera mucho mercado, ¿no? Entonces, tu nicho de mercado se vuelve a una población con más ingresos, que no digo que sea malo, pero son menos personas. Entonces esto se ve reflejado en el caso de México, por ejemplo, en el PIB, ¿no? Pero en Estados Unidos también se ve reflejado en sus números económicos. Y para casi terminar, se hace una evaluación de la eficiencia política comercial de Trump. Honestamente, desde mi punto de vista y analizando los datos, suena razonable que el presidente quiera hacer esto. Suena un acto egoísta, sí, pero veo por qué lo podría hacer. Quiere impulsar la economía de su país y quiere que su país no sea tan dependiente de los otros. Y seamos honestos, tiene la capacidad de hacerlo, ¿no? Algunas cosas se le podrían complicar, como por ejemplo frutas y verduras u otras cosas, pero Estados Unidos, como la mayor potencia mundial, es posible que si sigue con esta política económica le vaya bien, ¿no? O sea, la no dependencia. En aspectos positivos está el aumento de la producción de la manufactura, protección a las industrias, que eso es muy importante, y la reconfiguración de acuerdos, ¿no? Esto es para ellos. Igual, para ellos en efectos negativos, los mayores costos, la pérdida de confianza con los mercados, y no se ha logrado un déficit tan significativo con China u otros países como ellos quisieran, pero siento que es un poco más a largo plazo, ¿no? Y para esto, ¿Trump está logrando sus objetivos? Sí y no. Hay Para nosotros los mexicanos, los medios es los que nos están informando sobre todo, ¿no? Para esto, muchas personas no saben qué son los aranceles, no saben cómo es la política económica. Sin embargo, uno que ya se está empapando un poco más de esta información, lo que está haciendo Trump no suena tan descabellado.
para su país. Para nosotros como México sí nos afecta algo, pero es un poco más de regionalización y tanto tiene como sus efectos buenos como malos. Sin embargo, en mi opinión no lo veo mal, ¿no? Y tal vez gente que no esté tan metido en política económica en Estados Unidos sí vea mal lo que está haciendo su presidente al ver el aumento de los costos de algunos productos. Sin embargo, creo que podría ser beneficioso para muchas personas a largo plazo, ¿no? Estamos tan acostumbrados a este Telecán que si los acuerdos se hicieron para tener una regularización y que todo sea más fácil, ventaja comparativa, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, países como México lo tienen todo, ¿no? Nada más faltan industrias. Y al no haber, si no se llegara a renegociar este tratado de libre comercio y tuviéramos que implementar lo que está haciendo Estados Unidos, que es esta regionalización, siento que podría ser beneficiente para nosotros en ciertos aspectos, porque a fuerzas se tendría que impulsar las industrias, el trabajo, la agricultura, pero para nosotros. Claro que tiene sus cosas negativas, sin embargo, en mi humilde opinión, siento que sería un poco interesante. Siento totalmente ignorante de todas las consecuencias y políticas o sociales que tengan, porque ahorita se habla de economía. Siento que podría ser beneficioso a largo plazo.